Pues vamos a orar para presentar al Señor su palabra, para que Dios pueda hablarnos y pueda tener control de todo lo que voy a decir en este día. Señor, quiero darte muchas gracias un día más por permitirme estar aquí para servirte, Señor, porque es a ti a quien servimos, es por ti, por quien vivimos. Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces. No hay palabras, Señor, para poder explicar, para poder decir lo que sentimos, Señor. Oh Padre, te pido que tú puedas tener el control de todo mi ser, de mis pensamientos, Señor, y que yo los pueda llevar cautivos a la obediencia a Cristo, para que a través de mí solo salga la palabra, Señor, que nace en tu corazón para tu iglesia. Porque tú dijiste que tú edificarías tu iglesia, no nosotros. Nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Oh Dios, pero yo te pido que tú edifiques tu iglesia, que tú edifiques tu reino en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que no digo nada nuevo si digo que durante toda nuestra vida mantenemos una lucha a vida o muerte entre la carne y el espíritu. Son como dos perros de pelea dentro de nosotros que están peleando y ¿sabéis normalmente quién gana? El que está mejor alimentado. Si a uno lo dejas sin darle de comer, el otro se lo come fácilmente. Y según alimentemos a la carne o al espíritu, pues vencerá en nosotros la carne o el espíritu. Pero lo malo de esto es que, aunque logremos hacer lo que Pablo dice de crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, aunque lo logremos, que no siempre lo logramos, a pesar de que seamos cristianos de muchos años, porque en esto no importan los años, importa nuestra entrega y nuestra consagración a Dios. Pero por muy consagrados que estemos, la carne desde la cruz sigue luchando por bajarse. Y a veces le dejamos bajar. Y nos toca recomenzar de nuevo a pelear contra nuestra carne para crucificarla. Porque nuestra carne no se va a dejar crucificar voluntariamente. Pero lo peor todavía está por llegar, y es que nuestro único enemigo no es la carne. Los cristianos tenemos que luchar, además contra nuestra carne, tenemos que luchar en una guerra sin cuartel contra los poderes de las tinieblas que constantemente nos atacan de dos maneras diferentes, tratando de apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida. La primera manera en que luchan contra nosotros los poderes de las tinieblas es a través de tentaciones directas y a través de los ataques directos, como la opresión, la enfermedad, la depresión y muchas otras maneras. Y no me refiero con esto a que toda persona deprimida o enferma esté endemoniada, para nada. Pero sí que son instrumentos que con mucha frecuencia utilizan las tinieblas para causarnos dolor. Porque sabéis, Satanás y todo su cohorte de demonios no solamente nos quieren enviar al infierno, ellos quieren infligirnos el mayor daño posible. Ellos quieren vernos sufrir durante toda nuestra vida. Así que hay un ataque directo contra cada uno de nosotros. Lo que pasa es que Dios interviene también y pone límites y pone frenos y envía a sus ángeles que pelean por nosotros. Pero Satanás lucha, y todas las tinieblas luchan contra nuestra, para que si logra causarnos depresión, enfermedad, pues de esa manera intenta desprestigiar a Dios, intenta que reneguemos de nuestra fe en Dios, trayendo pensamientos como que Dios se ha olvidado de nosotros,
O incluso a veces llegamos a echarle la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Y es algo a veces involuntario. Yo no digo, no me refiero a la gente rebelde contra Dios, que niega su existencia, pero que es curioso porque muchos de los que niegan la existencia de Dios le culpan a Dios de las enfermedades, de las guerras, o existe o no existe. Si no existe, no puede tener la culpa de las guerras, pero aún existiendo, Él no tiene la culpa de la guerra. Jesús vino a enseñarnos que debíamos de amar hasta nuestros enemigos. Luego, si hay guerras en la tierra, no es precisamente porque esa sea la voluntad de Dios, pero Satanás trata de comernos la oreja, diciéndonos de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Dios tiene la culpa del desierto por el que tenemos que atravesar. Y de esta manera trata de destruirnos física, emocional y espiritualmente. Y la segunda manera en la que las tinieblas luchan contra nosotros es a través de lo que el Nuevo Testamento llama este mundo. Y cuando la Biblia o el Nuevo Testamento concretamente habla de este mundo, no se refiere a las personas que viven en el mundo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que se refiere a que tenemos lucha contra todo el sistema sociopolítico que impera en casi todos los países, sea porque predomina el pensamiento woke o el pensamiento progre, o porque predominan otras culturas anti-Dios. Sea como sea, el sistema sociopolítico en el que vivimos está controlado por las tinieblas, por lo que cada vez en todo el mundo, no importa la corriente política que gobierne, en todo el mundo las tinieblas hacen que se promulguen leyes contrarias a nuestra fe. El sistema que impera en este mundo normaliza como bueno todo aquello que la Biblia dice que es malo y cautiva las mentes de las personas para que crean que todo lo que la Biblia dice que es bueno parezca malo a la sociedad, dificultándonos en gran manera vivir la vida cristiana en medio de este mundo. Después de este panorama tan sombrío que os he puesto, quiero que nos preguntemos, ¿hay algo que nosotros podamos y debamos hacer para mantenernos firmes en esta guerra abierta en estos tres frentes diferentes que acabo de citar? ¿Hay algo que podamos hacer para salir victoriosos? Pues sí, hay fundamentalmente 4 cosas que podemos y debemos hacer para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas 4 cosas son leer y meditar la Biblia, orar, alabar y adorar a Dios. Cualquiera de estas cosas pueden fortalecer nuestro espíritu y pueden alimentar al espíritu para que se pueda comer la carne y para que pueda darnos sabiduría para no contaminarnos con el pecado que nos asedia. Pero debemos ir con cuidado porque además de estas 4 cosas tenemos que tener mucho cuidado con algo que es muy importante y que debemos de tener en cuenta siempre, porque a veces nos pasa desapercibido. Y es que no siempre leer y meditar en la Biblia, ni el orar, ni el alabar o adorar a Dios nos fortalece espiritualmente. Y quizá estarás pensando, bueno, ¿cómo es posible que no nos vayan a fortalecer espiritualmente estas 4 cosas fundamentales para el crecimiento cristiano? Pues sencillamente porque todo depende del fin con el que hagamos las cosas. Porque aunque a priori parece que siempre vamos a leer la Biblia, o siempre vamos a orar, o siempre vamos a alabar y adorar a Dios para agradar a Dios,
pero en el fondo del corazón no siempre es así. Hay muchas motivaciones incorrectas y solo una es correcta. Así que en primer lugar quiero que veamos algunas de las motivaciones incorrectas. Y enfatizo, solo vamos a ver algunas, porque es imposible verlas todas. Porque las motivaciones incorrectas dependen de muchos factores, entre los cuales depende nuestro estado de ánimo, depende de cada persona. Por tanto, hay casi una motivación incorrecta por persona, o muchas motivaciones incorrectas por persona. Pero quiero que veamos estas 4 motivaciones, porque son muy genéricas, se pueden dar en cualquiera de nosotros. Aun siendo cristianos fieles, a veces nos dejamos llevar por motivaciones que no son las correctas. Estas 4 motivaciones son el egoísmo, la conciencia, la propia conciencia de cada uno de nosotros, el orgullo y el ser visto por los demás. En primer lugar he dicho que el egoísmo, y podríamos preguntarnos, pero ¿podemos leer y meditar en la Biblia por egoísmo? ¿O podemos orar por egoísmo? Incluso ¿podemos alabar y adorar a Dios por egoísmo? Pues la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo sí. Y eso sucede cuando yo me acerco a Dios solo para obtener cosas. Cuando yo me acerco a Dios para que Dios me conceda las peticiones de mi corazón, para que Dios alimente mi espíritu, para que Dios me fortalezca, en vez de buscar a Dios simplemente por buscar a Dios por amor. Actúo por egoísmo cuando, sin darme cuenta, o a veces dándome cuenta, convierto a Dios en una especie de cajero automático. Cuando yo necesito dinero y no tengo efectivo, voy al cajero automático, meto la tarjeta, tecleo y me sale el dinero del cajero automático. Y a veces tratamos a Dios como si Él fuera un cajero automático. Cada vez que necesito de Dios, acudo a Dios. Y cuando me ha concedido lo que yo le he pedido, me doy la vuelta y me olvido mismo como me da la gana, como el hijo pródigo. Y luego cuando estoy comiendo cerdo, estoy alimentando a los cerdos otra vez, entonces digo, es que en la casa de mi padre hay muchas cosas, hay de sobra. Así que me vuelvo a la casa del padre. Y cuando estoy en la casa del padre y vuelvo a tener todas las cosas que necesito, me vuelvo a marchar. Dios no es un cajero automático. Dios es una persona. Aunque no tenga cuerpo, Dios es una persona que espera de nosotros que mantengamos una relación con Él por amor, buscando su presencia, por buscar su presencia. Es verdad que si tengo necesidades puedo acudir a Él y debo de acudir a Él, pero esa no tiene que ser la motivación, porque si yo leo la Biblia, oro o alabo y adoro a Dios solamente para conseguir algo, no estoy alimentando mi espíritu realmente. Y eso entonces no me ayuda en mi guerra contra los 3 frentes que os he citado hace un momento. La siguiente motivación incorrecta que he dicho es nuestra propia conciencia. ¿Y cuándo la conciencia se convierte en una motivación incorrecta? Porque la conciencia con mucha frecuencia es utilizada por el Espíritu Santo para redarguirnos de nuestros pecados. Pero ¿cuándo la conciencia se puede convertir en una motivación equivocada? Pues cuando medito en la Biblia, cuando oro, cuando alabo, cuando adoro a Dios, simplemente por silenciar mi conciencia. Cuando actúo como los fariseos, que vivo y me comporto como me da la gana, que pongo o impongo cargas en los demás que yo ni con un dedo quiero mover, y como pretexto hago largas oraciones, o leo varios capítulos de la Biblia,
a lo mejor me pego hasta un atracón de lectura y me leo un libro de la Biblia entero, simplemente por acallar la conciencia. ¿Sabéis? Cuando yo vivía en Torremolinos teníamos contacto con una persona que era amiga de un capo del narcotráfico de la costa. Me acuerdo que nunca me relacionaron con él. ¿Sabéis lo que hacía para acallar su conciencia? Porque en el fondo saben que están haciendo mal. Él era argentino. Digo era porque probablemente habrá fallecido, porque era ya bastante más mayor que nosotros llevamos ya aquí 20 y tantos años. Así que lo más probable es que haya muerto. Entonces, él acallaba su conciencia abriendo un orfanato en Argentina o dando dinero en bastante cantidad para obra social, a la Iglesia Católica. De esa manera él acallaba su conciencia. Y nosotros, como somos un poco más delicados, un poco más disimulados, quizás no lo hacemos de esa manera, pero muchas veces leemos la Biblia o oramos o alabamos a Dios para acallar nuestra conciencia, cuando realmente lo que debemos hacer es vivir conforme al propósito de Dios, dejar que Dios reine en nuestro corazón y hacer todas estas cosas simplemente por buscar su presencia y dejarnos guiar por su Espíritu. Y entonces no necesitaremos acallar nuestra conciencia. Otra motivación incorrecta que he dicho es por orgullo. Y yo digo, ¿se puede leer y meditar en la Biblia por orgullo? ¿Podemos orar, alabar y adorar a Dios por orgullo? Pues aunque parece mentira, sí se puede hacer todas estas cosas por orgullo. Cuando lo hago para sentirme mejor que los demás, para sentirme más espiritual. Yo soy más espiritual que el hermano porque este hermano pues no lee la Biblia, no ora. Y yo me paso una hora entre el tiempo que leo la Biblia y que oro, me paso una hora. Qué grande soy, el universo, por lo espiritual que soy. Si yo practico la lectura de la Biblia, o leo, o oro, o alabo a Dios, o adoro a Dios, para sentirme yo más espiritual que los demás, mejor que los demás. Realmente no estoy alimentando mi espíritu. Es verdad que todas estas cosas, cuando las practicamos con la motivación correcta, nos hacen crecer espiritualmente. Y probablemente lleguemos de verdad a ser más espirituales, porque lograremos vivir en el Espíritu. Pero no debemos de compararnos con nadie que no sea con Cristo. Porque si nos comparamos con Cristo, entonces nos damos cuenta de lo mucho que nos falta todavía para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo que, si me falta tanto para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, no puedo sentirme mejor que los demás, ni puedo sentirme superior a los demás. Por tanto, vayamos con mucho cuidado de no caer en el error de compararnos con aquellos que son menos espirituales que nosotros. Acerquémonos y comparémonos a Cristo. O comparémonos con los estándares de espiritualidad establecidos en la Biblia, y así evitaremos caer en el error del orgullo. Y la última motivación equivocada que vamos a ver hoy, que podemos tener cuando leemos la Biblia, cuando oramos o cuando alabamos y adoramos a Dios, es hacerlo para ser visto de los demás. Para evitar este peligro, fue que el Señor Jesús dijo que cuando ores, te encierres en tu habitación secreta. Porque Dios, que te ve en lo secreto, te recompensará.
expresará en público, pero eso no es lo que debes de buscar. Tú debes de buscar el secreto, la intimidad con Dios, donde nadie más que Dios y tú podáis ver. Esto realmente lo podríamos encuadrar dentro del orgullo, pero porque si hago las cosas para ser visto, realmente es por orgullo. Hemos visto estas 4 motivaciones incorrectas. Hay muchas más, pero para muestra basta con un botón. Así que ahora vamos a ver cuál es la motivación correcta. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, y versículos 13 y 14. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A lo mejor está pensando en este momento, ¿y qué tiene que ver estos versículos con la motivación correcta? Pues estos versículos tienen que ver o están relacionados con la motivación correcta, porque la única motivación correcta para leer y meditar en la Biblia, para orar y para buscar la presencia de Dios con nuestra alabanza y adoración, es el deseo sincero, íntimo y verdadero de ser guiado por Dios. Debemos de desear de todo corazón ser dirigidos por Dios. Y cuando ese deseo de ser guiado por Dios me motiva para leer y meditar en la Biblia, cuando es ese deseo verdadero de oír la voz de Dios el que me motiva a orar y a estar en la presencia de Dios, cuando el anhelo de estar en la presencia de Dios es mi motivación para alabarlo y adorarlo, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos hace entrar en la dimensión del Espíritu, donde podemos tener comunión íntima y personal con el Cristo resucitado, que esa es la base del verdadero cristianismo. Por eso decimos que los cristianos no practicamos una religión, sino que tenemos una relación con el Dios vivo. De nada sirve que si yo leo la Biblia sin el propósito sincero de conocer la voluntad de Dios para mi vida con el fin de obedecerla. Si yo leo la Biblia como si fuera un libro más, sin ningún deseo real de que Dios me hable, estoy perdiendo el tiempo, porque su semilla será como la semilla que cayó junto al camino y que los pájaros se comieron. De nada sirve tampoco que yo ore si no pretendo realmente dejarme guiar por Dios. La oración no es presentarle a Dios nuestra lista de la compra y marcharnos, como hacemos con mucha frecuencia. Orar es tener comunión con Dios, es tener intimidad con Dios, tratando de oír su voz. Además de que Dios oiga nuestra voz, a veces hay oraciones o hay más oración en el silencio que en las muchas palabras. Tampoco sirve de nada que yo alabe y adore a Dios si hay otros ídolos en mi corazón. Porque Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada. ¿Sabéis? Uno de los requisitos imprescindibles en la conquista de la tierra prometida era que su pueblo derribara los altares a los ídolos de las naciones que iban a conquistar y destruyeran por completo las imágenes de los dioses paganos. Porque, insisto, Dios no comparte su gloria con nadie. Desgraciadamente, muchas veces creemos que podemos adorar a Dios como uno más de los ídolos, de los dioses que guardamos en nuestro corazón. ¿Sabéis? Cuando Jacob salió de casa de su tío Labán
llevándose a sus 2 esposas, sus hijos y todo lo que había ganado. Su esposa, sin que él lo supiera, había tomado los ídolos de su padre y los había escondido en su montura y se había subido encima. Y llegó un momento en que Dios le dijo que tenía que destruir los ídolos en el campamento. Dios no comparte su gloria con nadie. Él no puede permitir, si queremos que Él viva en nuestro corazón, que en nuestro corazón haya otros dioses. No importa del tipo que sea, quizás hoy en día nosotros, como muy evangélicos que somos, no vamos a tener una virgencica en casa, ni vamos a tener unos cuantos santos. Pero hay muchos ídolos que podemos tener en nuestro corazón. Todas aquellas cosas que para nosotros son prioritarias respecto a Dios, son ídolos que Dios espera que derribemos. Jesús llegó a decir que cualquiera que ama a padre y madre más que a Él no es digno de Él. Y Dios es el autor y creador de la familia y Él quiere que amemos y respetemos a nuestra familia. Pero nada puede ocupar el lugar que solo le corresponde a Él. Dios requiere exclusividad. Debo rendir la totalidad de mi corazón a Dios. Tengo que abrirle las puertas de mi corazón a Jesús para que Él se siente sobre el trono de mi vida. Porque cuando Dios es el que gobierna de verdad nuestra vida, entonces podemos postrarnos a sus pies para alabarlo y adorarlo de todo corazón. Cuando leo la Biblia, oro, alabo y adoro. Lo que debo de buscar o pretender siempre es tener comunión íntima, personal y directa con Dios a través del Espíritu Santo. Porque Él me guiará a toda la verdad. Y no olvidemos que la verdad no es una filosofía. La verdad no es conocimiento científico. La verdad no es ni siquiera el conjunto de creencias. La verdad es una persona. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 2 capítulos antes de lo que hemos leído, en el capítulo 14, y versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es una persona. ¿Quieres conocer la verdad? No hace falta que leas muchos libros. Lee solo la Biblia. Lee concretamente el Nuevo Testamento y conocerás la verdad, porque conocerás a Jesús. Que el Espíritu Santo me guíe a toda la verdad quiere decir que me llevará a tener comunión íntima, me llevará a tener intimidad con el Cristo resucitado, enseñándome el camino por el que debo de andar. El Espíritu Santo me dirá lo que debo y lo que no debo de hacer. Me guiará, me aconsejará y me consolará. Me hará sentir la presencia de Dios 3 veces santo y me ayudará a vencer los deseos de mi carne. Me dará las fuerzas para poder crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. Para que todas estas cosas ocurran, debo de entender que mi comunión con el Espíritu Santo no puede ser superficial. El Espíritu Santo solo trata con mi espíritu cuando mi carne es crucificada y mi alma la someto al señorío de Cristo. Para poder tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo, tengo que tener claro que aunque hay 3 posibles comportamientos o modos de vida cristiana, solo una me permitirá gozar de verdadera intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Estos modos de vida cristiana son los que se corresponden a los
a lo que llamamos cristianos carnales, el segundo son los cristianos emocionales y el tercero son los cristianos espirituales. Y estos últimos, solo estos últimos, alcanzan verdadera intimidad con Dios. Vamos a ver brevemente en qué consisten estos tres modos de vida cristiana. El cristiano carnal, realmente no sé si existe el cristiano carnal o no, porque Pablo es muy claro: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, por tanto, si no has crucificado la carne con sus pasiones y deseos, no sé hasta qué punto eres de Cristo. Yo no entro en juzgar eso, solo Dios lo sabe. Pero supongamos que existe el cristiano carnal, es decir, el cristiano que se deja dominar por la carne y no por el espíritu. El cristiano que se ha rendido y no lucha por crucificar sus pasiones y deseos. En estos casos, el Espíritu Santo no controla sus vidas, solo los ha guiado al arrepentimiento de sus pecados, pero son estos cristianos quienes siguen teniendo el control sobre sus vidas. No dejan que Jesús esté sentado en el trono de sus vidas, por lo que son dominados y controlados por la carne. Y ahí está el problema, porque el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 13, que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y no se está refiriendo a físicamente. La carne actúa en esta forma de vida cristiana como una barrera que impide realmente que podamos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. E impide también que Dios pueda ayudarnos de una manera efectiva en nuestras necesidades. La carne actúa como un impermeable que impide que la lluvia temprana y tardía de la presencia de Dios pueda empaparnos. En este estado la persona es gobernada por la carne y sucumbe fácilmente a las tentaciones, porque vive y se comporta conforme a los deseos de su carne. Si queremos quitar esta barrera de nuestra vida, solo debemos de tomar firmemente la decisión de crucificar nuestra carne e invitar al Espíritu Santo a que nos ayude a lograrlo. El segundo modo de vida cristiana es el cristiano emocional o sentimental. En estos casos hemos logrado crucificar una parte de nuestra carne, la parte de las pasiones, pero no la parte de nuestros deseos. En este modo de vida cristiana, el Espíritu Santo ha podido penetrar un poco más en nosotros, pero todavía no controla nuestro espíritu. Solo le dejamos alcanzar a veces nuestra alma y por tanto nos movemos y vivimos por sentimientos. El alma, es decir, lo que controla mi voluntad, mis emociones y mis sentimientos, controlan mi vida y se constituyen también en una barrera que impide al Espíritu Santo morar realmente en nosotros y que pueda guiarnos a la presencia del Cristo resucitado, porque es en la dimensión del Espíritu y no en la de nuestra alma en la que podemos tener comunión íntima y real con Dios. Muchas veces disfrazamos esta realidad diciendo, siento del Señor o siento en mi espíritu, pero esto es una contradicción en sí misma, porque los sentimientos están en el alma y no en el espíritu. La vida del espíritu, como veremos a continuación, no es que yo sienta o deje de sentir, sino porque sé lo que es la voluntad de Dios. Someto mi voluntad, mis deseos, mis sentimientos a la voluntad del Espíritu Santo. Cuando me dejo guiar por mi alma, en vez de por el Espíritu Santo, mi forma de actuar responde al patrón de si siento esto o aquello lo hago y si no, no. Actúo por lo que siento y juzgo
por lo que siento, no por la verdad revelada por Dios. Y no olvidemos que la verdad es Cristo. Y por tanto es con Cristo con quien debemos de tener intimidad. Y esto solo lo logramos a través del Espíritu Santo. Si no dejamos al Espíritu Santo fuera de nuestro espíritu. Para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a la presencia del Cristo resucitado, que es guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo tiene que controlar nuestro espíritu. En este caso somos guiados, en el caso de los cristianos emocionales o sentimentales, son guiados por los caprichos de sus emociones y de sus sentimientos. Y por lo tanto, la vida espiritual parecerá una noria. Igual está arriba que abajo, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Si queremos quitar esta barrera, debemos crucificar también nuestros deseos y someter nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestras emociones al señorío de Cristo. Y el tercer y último modo de vida cristiana es el cristiano espiritual. Los cristianos espirituales son los que de verdad han crucificado su carne. Son los que tienen su alma sometida al señorío de Cristo y su espíritu está totalmente bajo el control del Espíritu Santo. En este modo de vida, quien gobierna a la persona es el Espíritu Santo a través de su señorío sobre el espíritu humano. Porque el Espíritu Santo trata con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es quien gobierna nuestra alma y la carne tiene que estar crucificada. Esta es la única manera en la que no hay interferencias entre Dios y nosotros. Y por tanto es la única manera en la que podemos comunicarnos y relacionarnos con Dios con facilidad y con naturalidad. Esto no quiere decir que no vayamos a tener lucha, ya que el enemigo siempre intentará producir interferencias. La carne siempre intentará resucitar y bajarse de la cruz. Y el alma no querrá estar sometida. Pero si nuestra decisión es firme y tenemos el compromiso firme de vivir controlados y dirigidos por el Espíritu Santo, Dios hará la obra. Y Dios nos ayudará en nuestras debilidades. En este caso ya no actúo por lo que siento, sino por la verdad revelada por Dios en la Biblia. Y la verdad revelada a mi espíritu, que nunca estará en contradicción con la verdad revelada en la Biblia. Si hay contradicción entre lo que yo creo que es una verdad revelada a mi espíritu, si hay alguna contradicción con la verdad revelada en la Biblia, tengo que desechar lo que yo creo que es revelación a mi espíritu. Porque el ancla más firme para nuestra vida es la verdad revelada por Dios en su palabra. Nuestras experiencias personales pueden ser muy buenas, muy edificantes, pero son personales. Y debemos ir con cuidado de que no contradigan lo escrito en la palabra de Dios. Ahora, para terminar, quiero poner dos ejemplos de cómo se aplica lo que he estado diciendo en esta mañana a situaciones concretas de nuestra vida, para que el mensaje pueda ser más útil al darnos cuenta de cómo aplicarlo. Vamos a ver solamente dos ejemplos como un botón de muestra, pero nosotros tenemos que aplicar lo que he dicho en este mensaje a toda nuestra vida. El primer ejemplo es, la verdad revelada en la Biblia me dice que debo de ser un testigo de Cristo. El cristiano carnal dirá, estoy cansado o no me apetece ir a dar testimonio de la fe o me da vergüenza hablar de Cristo y por tanto no obedecerá. El cristiano sentimental o emocional a veces dirá,
hoy no lo siento y por tanto no obedecerá. Y otros días dirá, hoy sí lo siento y obedecerá. De esta manera la obediencia a la verdad revelada no será incondicional como debe de ser, sino que estará condicionada a lo que siento en cada momento. Sin embargo, el cristiano espiritual dirá, esté cansado o no, me apetezca o no, me dé vergüenza o no, lo sienta o no, la obediencia a la voluntad de Dios es mi prioridad. Y por tanto obedeceré y trataré en todo tiempo y en toda circunstancia de ser un fiel testigo eficaz del Cristo resucitado. El segundo ejemplo es la verdad revelada en la Biblia. Me dice que no debo de dejar de congregarme. El cristiano carnal, si es invierno, dirá, estoy calentito y cómodo en casa, así que no me apetece ir. Y si es verano, dirá, hace mucho calor para ir ahora, con lo bien que estoy aquí en el aire acondicionado en mi casa. Y por tanto, se quedará muchos días en su casita, por lo que no obedecerá a la verdad revelada en la Biblia. El cristiano sentimental o emocional a veces dirá, hoy no lo siento y por tanto no obedecerá. Y otros días dirá, hoy sí lo siento, así que hoy voy al culto. En este ejemplo, como en el anterior, la obediencia no será incondicional, sino que estará condicionada por lo que sienta en cada momento. El cristiano espiritual dirá, el Espíritu Santo a través de la Biblia dice que no debo dejar de congregarme y por tanto obedeceré, haga el tiempo que haga, esté donde esté y tenga las circunstancias que tenga, iré a congregarme. Si quieres ser de verdad un cristiano y ser guiado por el Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Por lo que quiero invitarte en esta mañana a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón y tome el control de tu vida. Señor, yo quiero pedirte en primer lugar perdón por no haberte dejado entrar antes en mi corazón. Yo te pido perdón por haberme dejado guiar por las tradiciones, por los sentimientos, por mi propia voluntad, por mi sabiduría, en vez de dejarme guiar por ti. Por eso, Señor, yo te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado. Yo reconozco que te necesito y te abro las puertas de mi corazón de par en par, para que tú entres y te sientes en el trono de mi vida. Y a partir de hoy tú me enseñes y me ayudes a crucificar mi carne con sus pasiones y deseos y a someter mi alma al señorío de Cristo. Te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu a ti, para que tú seas el Rey y Señor de mi vida, desde hoy y para siempre. Amén. Si has hecho esta oración, como decía antes nuestro hermano Silvestre, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio, no tradiciones humanas. Y únete a esa iglesia, porque todos somos miembros de un cuerpo, y los miembros del cuerpo tienen que estar juntos, tienen que congregarse, no podemos vivir aislados, no podemos ser llaneros solitarios. Y si no has hecho la oración, te invito a que cuando dejes el Facebook o por donde nos estés escuchando y viendo, cierres tus ojos y hagas una oración que salga de tu corazón, de lo profundo de tu corazón, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. También quiero pedirte que puedas compartir este culto, esta reunión, en todas tus redes sociales para ayudarnos a extender el Evangelio de la gloria de Cristo. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, podéis venir a este lugar a congregaros con nosotros si no tenéis otro lugar donde
congregados, podéis venir a visitarnos y compartir los cultos de forma presencial con nosotros. Nos reunimos en la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Si vienes serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, aunque te pido por favor que me llames por la tarde, dado que por la mañana trabajo. Puedes visitar también nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que tengas una semana muy bendecida, en el nombre del Señor. Amén.